allá, porque siempre empezamos adelante, pero ahora vamos para atrás. Muchas gracias, presidente. Buenos días. Meme Yamel de The Mexico News y Sin Censura. Presidente, el día de ayer en Sin Censura entrevistamos a la mamá del exfiscal de Nayarit, Edgar Beitia. La mamá del exfiscal está solicitándole, presidente, que aplique el mismo criterio que se aplicó con el general Cienfuegos. Argumenta que si México y Estados Unidos exoneró al general, también deberían de exonerar a su hijo, que está detenido en Estados Unidos acusado pues, de delitos relacionados con el narcotráfico. Lamentablemente, presidente, la intención sería que pues, enfrentara los cargos por los que se le acusa aquí en México, que hablamos de cargos también muy delicados, en donde hay víctimas y testigos, más de 2,000 testimonios que aseguran que el exfiscal de Nayarit ha estado, o durante el periodo en el que fue fiscal, torturó y secuestró a distintos civiles para hacerse de sus propiedades. Estos testimonios, de hecho, ya se los llevaron a la Fiscalía General de la República, porque la Fiscalía de Nayarit ahora está acusando a los que están acusando al fiscal de ser los secuestradores y de ser los que participaron junto con el fiscal a modo de desprestigiar y de erradicar pues, los delitos en contra del fiscal que está detenido en Estados Unidos. De hecho, hay un documento, hay una carta que se manda desde el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, en donde le piden, esta carta es del 28 de enero, le están pidiendo al Estado que informe cuáles son las medidas cautelares que se están aplicando a estos testigos. Son 10 testigos, de los cuales 2 que tienen medidas ya los intentaron matar en 2 ocasiones. Este documento, por el que tuvimos acceso gracias a la periodista Laura Sánchez Ley, revela que han sido perseguidos, amenazados, algunos ya fueron detenidos, ya están en prisión en la Fiscalía, por la Fiscalía de Nayarit, la actual Fiscalía de Nayarit, acusándolos de delitos fabricados. Entonces, presidente, aquí preguntarle 2 cosas. La primera, pues si México, si usted está en los planes o lo ha pensado sobre aplicar este mismo criterio, preocupa mucho y de hecho es el segundo caso que buscan colgarse de lo que ocurrió con Cienfuegos. El otro caso es el del Chelelo, que estaba siendo extraditado, busca ser extraditado por Estados Unidos, donde justamente buscan que se aplique el criterio que se aplicó con Cienfuegos, diciendo que la DEA les fabrica los delitos. Y la segunda pregunta, presidente, es: ¿existe alguna forma en la que se pueda atraer la investigación que tiene la Fiscalía de Nayarit en contra del exfiscal para que no se corrompa? Están fabricándoles delitos, hay un taxista que es testigo al que ya detuvieron, hay un empresario al que le quemaron sus palapas, que fue extorsionado, le quitaron, secuestraron a sus familiares y le quitaron sus negocios para hacerse de propiedades. Hay videos, hay audios del exfiscal realizando esto. Entonces, ¿de qué forma podría el Estado ayudar? Porque ya está prácticamente corrompido en Nayarit. Sí, bueno, en estos casos hay que revisar la solicitud de los familiares de las personas que se considera están injustamente acusados. Eso lo puede ver la Secretaría de Gobernación. Le voy a pedir a Alejandro Encinas que él atienda este asunto. Pero también hay que acudir a la Fiscalía General de la República y no dejar de presentar estas denuncias tanto en la Comisión Nacional de Derechos Humanos como en los organismos internacionales de defensa de derechos humanos. O sea, sí hay forma, ¿no?, de que se haga valer la justicia si se lucha en ese propósito. Nosotros nunca vamos a permitir que se cometa
una injusticia. Desde luego, no somos un poder omnímodo, absoluto, depende de también las decisiones que toman otros poderes, otras instancias de gobierno. En este caso, pues tiene que ver con el gobierno de Estados Unidos, con su sistema de impartición de justicia, y tenemos que ser respetuosos y no inmiscuirnos y garantizar que ellos decidan libremente, que se respete la soberanía de Estados Unidos y nuestra soberanía. Entonces, sí hay forma. O sea, mi recomendación es que cuando se piense de que hay un hecho arbitrario, injusto, se luche por los cauces que existen hasta lograr que se esclarezcan las cosas y se imparta justicia. Hay particularmente, presidente, la Fiscalía General de la República ya tiene conocimiento. En diciembre del año pasado, de hecho, fueron los testigos, las víctimas, a realizar las denuncias. Llevaron los más de 2,000 testimonios a la Fiscalía General de la República, los recibió el fiscal Alejandro Gertz Manero, y a raíz de estas denuncias es que incrementaron los ataques en contra de ellos. De hecho, sabemos que Encinas ya tiene conocimiento de esto, y lo que están pidiendo, con el respaldo del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, es que se les interpongan medidas cautelares que protejan, que resguarden la vida, porque son 10 personas que está su vida en riesgo por realizar estas denuncias. Pues sí, es algo que nosotros podemos hacer, es nuestra responsabilidad proteger a estas personas. Entonces es con Alejandro Encinas. Ya el hecho de que tú lo estés planteando aquí ya significa ayudarlos para que los dejen de hostigar, que ya se sepa cuando un asunto de esta naturaleza se hace público, hay cierta protección, ¿no? Entonces, vamos a que la Secretaría de Gobernación actúe. Particularmente, presidente, sobre este mismo tema, solo preguntarle, entonces, para aclarar, ¿no estaría México buscando interceder por el fiscal o por nadie más con Estados Unidos? Tendríamos que tener elementos de pruebas. En el caso del general Cienfuegos, cuando pedimos información, que debieron, de conformidad con los acuerdos que se tienen de cooperación, informarnos, y no lo hicieron. Cuando hicimos una nota diplomática inconformándonos, ellos reconocieron que se había procedido de manera indebida, que no nos habían informado. Antes se esgrimía, se argumentaba de que el gobierno de México protegía a los delincuentes y que por eso no se informaba. Se daba como un hecho de que los infalibles, los justicieros, eran los de afuera. Nosotros no aceptamos eso, porque nosotros llegamos al gobierno para acabar con la corrupción y con la impunidad y para hacer realidad la justicia. Entonces, el gobierno de Estados Unidos actuó bien, reconoció de que
estaba mal del procedimiento y les solicitamos que nos enviaran la información. Entonces, cuando nos envían el expediente y lo revisamos, nos damos cuenta de que no habían elementos de prueba, de que no era una investigación seria, de que habían fabricado prácticamente el expediente o el delito por el que se le quería juzgar al general. Entonces, es cuando tomamos la decisión de pedirle a la Fiscalía que investigara, y la Fiscalía llega pues a la conclusión de que no habían elementos. Entonces, como sabíamos de que iba a generarse la sospecha, y hay muchos, aparte de nuestros adversarios conservadores que están en contra de todo lo que hacemos, hay también muchos simpatizantes, por decirlo de alguna manera, de las agencias extranjeras que hacen investigación. Muchos simpatizantes. Entonces sabíamos que estos expertos en asuntos de justicia, de combate al narcotráfico, se iban a lanzar con todo. Ya se frotaban las manos, ¿no?, para decir: este gobierno es igual que los otros. Por eso, al momento que la Fiscalía decide que no hay elementos para juzgar al general Cienfuegos, doy la instrucción de que se publique íntegro el expediente para que todos los mexicanos lo analizaran. Ahí está todavía el expediente en las redes. Y como en efecto no hay elementos, pues ya no pudieron hacernos ningún cuestionamiento. Un agente de la DEA, un exagente que tiene un apellido de un gran periodista mexicano, que a lo mejor es hasta familiar de él, un periodista de la época de la Reforma, de la época de la República Restaurada, cuando tuvimos el mejor periodismo que haya habido en México en toda la historia. Grandes periodistas. Su apellido de este exagente de la DEA que opina mucho. Mike Vigil. No, Vigil. Vigil. Es que hay un periodista Vigil de la época de la Reforma y de la República Restaurada, brillante. Yo creo que es familiar de él. Exagente, sin conocer el expediente, declaró a un programa de radio en el sentido de que estábamos nosotros protegiendo al general Cienfuegos. Yo creo que después que vio el expediente ya tiene, pienso,
otra opinión. Opina exactamente igual. De hecho, dice que la DEA tiene hasta más elementos. Bueno, pues ya, ni modo, porque Ahí, presidente, solo, ya ya que se puede hacer. así ya no se puede, pues. Pero de todas maneras, uno tiene siempre que argumentar. El debate tiene que ser con argumentos. Presidente, aprovechando